Todo sí. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Bueno, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Yo soy la doctora Agnes Celada, soy médica, especialista en toxicología clínica. Y bueno, hoy mi módulo, obviamente, como lo amerita la especialidad, vamos a hablar un poco de toxicología clínica. La vimos en 4 clases, ¿no? En la primera, más que todo, es una introducción a lo que es el mundo de la toxicología. Y después, en las próximas clases, vamos a introducirnos un poco más en algunas patologías, intoxicaciones, envenenamiento que son más específicos. Pero no podemos empezar a hablar de toxicología sin saber cosas básicas, ¿no? Entonces, por eso hoy es la primera clase un poco más introductoria, lo que después nos va a ayudar para los tratamientos, para el diagnóstico, ¿no? Etcétera. Entonces, si hablamos de toxicología, no es algo nuevo, quizás para nuestro país es, de cierta manera, por así decirlo, sí lo es un poco nuevo, la especialidad tampoco es tan conocida, ¿no? Pero el tema de la toxicología, los envenenamientos viene ya de muchísimos años, ¿no? La historia de los venenos remonta a miles de años. A lo largo de los milenios, los venenos han jugado un papel importantísimo en la historia de la humanidad. O sea, los mismos venenos se usaban, ¿no? Eh, para cazar, para matar animales, ¿no? Los primeros venenos consistieron sobre todo en extractos de plantas, que es más, muchos de los medicamentos que tenemos hoy en día son a base de extracto de plantas también, ¿no? También venenos animales y también los minerales, ¿no? Muchos de estos venenos fueron utilizados para cazar, hacer la guerra, eh, ¿no? Y muchos de ellos fueron sancionados, otros así como no. El padre de la toxicología para Celso, y este es un concepto muy básico, que todas las sustancias son veneno, no existe ninguna que no lo sea y la dosis va a diferenciar un veneno, ¿no? De un remedio, por así decirlo, y claro ejemplo es el paracetamol, ¿no? Por ejemplo, sabemos el paracetamol, uso diario, común, pero si nos pasamos un poquito de la dosis, por ejemplo, 7,5 gramos, ya es una dosis tóxica, ¿no? Entonces, por eso la dosis hace el veneno. Pero no podemos también hablar de toxicología o una intoxicación si no sabemos dónde nos podemos referir o dónde nos podemos contactar cuando tenemos un caso de una intoxicación, de un envenenamiento, o si no, no solo siempre cuando hay casos, sino también cuando existen dudas, ¿no? Tienen un paciente, oye, un laboratorio, porque sé que también acá hay químicos, oye, un laboratorio que capaz cueste interpretar, ¿no? Bueno, existen centros toxicológicos para eso, ¿no? Para los que no conozcan, un centro toxicológico es una unidad especializada que asesora y ayuda con la prevención, el diagnóstico y también la gestión de las intoxicaciones. La función principal es de tipo clínico, sobre todo de los centros toxicológicos que nosotros tenemos en Bolivia. La función es clínica, ¿no? Y están liderados o los responsables de los centros toxicológicos somos médicos, ¿no? Entonces nosotros asesoramos, proporcionamos un tratamiento, ustedes llaman, nos dicen la edad del paciente, qué pasó y nosotros le vamos diciendo cuáles son los pasos que ustedes tienen que seguir, ¿no? También, y bueno, también algunos CIATS, ¿no? Que son los Centros de Información y Asesoramiento Toxicológico, pueden incluir una unidad de tratamiento clínico y o, si no, también un laboratorio de análisis toxicológicos específicos, ¿no? Si hablamos sobre los centros toxicológicos, solo para que los conozcan algunos, el más antiguo y el referente a nivel regional es el de Santa Cruz de la Sierra, en el que estamos en el hospital japonés, el Centro de Información Toxicológico, pero también tenemos, ¿no? Dos, acá tengo el mapa de todos los otros centros. Dos en Cochabamba, tenemos en el Hospital Viedma, en el Manuel Asensio Villarruel, y recién el nuevo está en el Hospital de Villa Tunares. Pero también está el otro, que es en el Hospital de Santa Bárbara en Sucre. Entonces, cuando ustedes tengan un caso, sepa que pueden consultar a los centros toxicológicos, depende del departamento donde ustedes están. Pero si ven, hay departamentos que no cuentan con centros toxicológicos, bueno, eso no impide que ustedes consulten. Pueden llamar a cualquiera de los centros que ustedes gusten, ¿no? Si el doctor está perdón, si el doctor está en el centro toxicológico con el teléfono, sin duda que le va a contestar. Bien. Solo esto para que tengan conocimiento, es la Red Nacional de Toxicología de Bolivia, ¿no? Pueden seguirnos igual en redes sociales, la formamos el año pasado, que es una red que tiene como finalidad el fortalecimiento de todos los centros, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Estar las 24 horas, si bien ustedes llaman, nosotros podemos contestar, intentamos estar las 24 horas, somos muy poquitos, ¿no? En Santa Cruz somos 2, en Cochabamba son 3, de Chuquisaca es 1, y esto está para todo el país también, ¿no? Entonces intentamos estar los 365 días del año. En la misma página de la Red Toxbol, ustedes pueden encontrar
este mapa donde tienen los números telefónicos de todos los centros. Así que bueno, eso ya después lo van a poder pasar. Yo lo voy a pasar de todas maneras al grupo para que lo tengan ahí como una imagen. Bueno, hablando ya un poco más de lo que es la toxicología clínica, como pueden ver, y ya algunos han avanzado, van a avanzar sobre las otras, ¿no? Toxicología forense, que sobre todo es lo que se basa el curso, ¿no? También tenemos la toxicología ocupacional, que no hay que dejarla de lado, muy importante, los pacientes, los trabajadores, ¿no? Toxicología ambiental, que ahí vemos todo lo que es el aire, vemos lo que es contaminación ambiental, como ser metales, no residuos eléctricos electrónicos, que eso también entra en ambiental, y la analítica, que es la que entra en el laboratorio, ¿no? Como yo sé que ustedes tienen otra clase o han tenido la clase de laboratorios toxicológicos, yo no voy a hacer tanto énfasis en eso, sino más que todo en los toxíndromes y en las clínicas y en las intoxicaciones, sobre todo las más comunes. Bien, si hablamos de clasificación de tóxicos, bueno, medicamentos, fármacos, las drogas psicoactivas, ¿no? Que tampoco hay que dejarlas de lado, es muy importante cuando hacemos anamnesis también preguntar sobre ellas. Plaguicidas agrícolas, productos de uso industrial, productos de uso doméstico y sin duda los animales ponzoñosos y las famosas toxinas biológicas, ¿no? Y hay una gran diferencia, por ejemplo, entre tóxico, toxina y veneno, ¿no? El tóxico, por ejemplo, es como un fármaco, ¿no? Es un xenobiótico, ¿no? Y la toxina es la que es proveniente de un animal. Es la única, o sea, proveniente de un ser vivo, ¿no? Como ser un ofidio, una araña, un escorpión, este, un bicho peludo, ¿no? Una abeja, una escolopendra, etcétera, ¿no? Entonces, cuando viene el veneno de un animal, ¿no? De un ser vivo, ahí viene a ser una toxina. Y la toxicidad, obviamente, es lo que pasa cuando nosotros nos exponemos a este tipo de tóxico o toxina y eso nos va a generar un daño, ¿no? Pero ¿qué es la intoxicación? El estado patológico determinado por la introducción de la sustancia tóxica o venenosa en el organismo que provocan enfermedad o alteración funcional. Solo menciono estos 6 puntos que son para mí claves cuando hablamos de intoxicaciones, ¿no? Primero, que las intoxicaciones pueden convertirse en situaciones difíciles de manejar, por más que aparentemente inicialmente puedan parecer leves, pueden complicarse mediante van pasando las horas, ¿no? Son signos y síntomas variados y específicos en muchas ocasiones, requieren una historia clínica muy minuciosa y siempre a partir de una fuente, ¿no? Hay algo relacionado, qué pasó, cómo estaba el cuarto, había blister, no había, entonces siempre el escenario, que ahora vamos a hablar igual, vamos a profundizar sobre eso, es muy importante, ¿no? Y el examen físico, porque a raíz del examen físico vamos a poder determinar el toxíndrome, ¿no? Y sobre todo la interconsulta con un toxicólogo, la interconsulta con el centro toxicológico. Y el punto 6, no menos importante, los aspectos legales, ¿no? Muchas veces lo que nos ha pasado y que hemos tenido, que hay médicos, ¿no? O personal de salud que recibe intoxicaciones, no las reportan, no comunican y después pasa algo con el paciente y después nos llegan las notificaciones de los jueces, no nos piden historia clínica y a veces nosotros decimos, pero a nosotros no nos llamó, ¿no? O sea, no se nos consultó. No, pero le dieron estas dosis de suero antiofídico. Bueno, nosotros no le indicamos, ¿no? Entonces, a veces pueden pasar este tipo de cosas, los aspectos médicos legales. Por eso siempre es importante consultar, porque eso también tiene de cierta manera, es un apoyo legal para todos. Entonces, definiciones básicas, ¿no? Hay una gran diferencia entre toxicidad aguda y toxicidad crónica, ¿no? La toxicidad aguda, cuando hablamos de un paciente con una intoxicación aguda, nos referimos a un paciente que se expuso a una dosis alta en un corto periodo de tiempo. Mayormente estamos hablando en las 24 horas. Entonces, ahí cuando el paciente tiene un síntoma, ¿no? Y la toxicidad crónica es cuando el paciente se expone por un largo periodo de tiempo, pero dosis bajas. Ejemplo, a ver, intoxicación aguda, hablé del paracetamol inicialmente. Vuelvo a repetir, paciente que se ingirió 10 gramos de paracetamol, ¿no? ¿Hace cuánto? Hace 2 horas. Listo, intoxicación aguda, ¿no? Porque nos habla de que pasó en ese momento y la dosis es elevada. Toxicidad crónica, un claro ejemplo es el alcohol, ¿no? Paciente consumidor crónico con una dependencia al alcohol que después termina con una cirrosis hepática, por ejemplo, ¿no? Toxicidad crónica, ¿no? Paciente que trabaja en una zapatería expuesto a solventes de una manera crónica, después tiene su polineuropatía, toxicidad crónica, claro, porque ellos al exponerse a dosis tan bajas inicialmente no se dan cuenta del daño y también no sienten ningún tipo no hay sintomatología,
Entonces, eso hace que muchas veces las intoxicaciones o las patologías crónicas pasen desapercibidas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La toxicidad a corto plazo, lo agudo, mayormente lo que se observa. En algunos casos son las dermatitis, episodios de mareo, cefalea, náuseas, es muy inespecífico, entonces el paciente no lo relaciona y no consulta, ¿no? La lipotimia, el coma, ¿no? Y en lo crónico ya son casos que, al ser crónico, significa que ya va a haber un daño instalado y muy pocas veces es reversible, ¿no? Entonces siempre lo que hay que evitar es que el paciente llegue a ser un expuesto crónico y detectarlo en la consulta en la manera aguda, ¿no? ¿Qué patologías se ven? Encefalopatías, ¿no? Neuropatías periféricas, hepatitis tóxica, esteatosis, dermatopatías, alteraciones de la fertilidad, del desarrollo fetal, etcétera, ¿no? Pero obviamente todo va a ir en base a una dosis que uno se expone, ¿no? Y esto, cuando hablamos de toxicidad, el concepto de dosis-efecto es muy importante. Si bien es un concepto individual que no se puede generalizar, puesto que habla de la respuesta de cada individuo, porque cada persona es diferente, indica el grado de severidad de la intoxicación. Acá les pongo este ejemplo, ¿no? Es el concepto poblacional, siempre cuando hablamos de dosis DL50, que es la dosis letal 50, es la cantidad de sustancia en determinada circunstancia precisa que produce la muerte del 50% de la población expuesta, ¿no? Y el DE50, ¿no? Es la cantidad de sustancia que en determinadas circunstancias precisas produce efectos en el 50% de una especie animal, ¿no? DL, dosis letal, DE, dosis efecto. Bien, acá un ejemplo de dosis respuesta, ¿no? Una gota de vino, por ejemplo, sí, algo leve, 3 gotitas un poco más, y mientras mayor va la dosis, es mayor el grado. Pero mucho tiene que ver la edad, el peso, la estatura, etcétera. Este es un claro ejemplo de un adulto versus un niño, ambos tienen la misma dosis, pero obviamente al ser un niño es población vulnerable, ¿no? Por varios factores. Entonces, por eso la dosis respuesta es, es muy básico, ¿no? Por ejemplo, acá lo que tenemos es un eje horizontal y un eje vertical. En el eje horizontal indica la dosis en miligramos kilo de peso corporal, mientras el vertical es el porcentaje de la respuesta máxima, ¿no? En miligramos kilo. Entonces, para las dosis muy bajas no hay respuesta. O si no es que no haya respuesta, muchas veces puede ser muy poca la respuesta, entonces no será de importancia, ¿no? Entonces, obviamente, la respuesta va incrementando mediante las dosis aumentan, ¿no? Hasta alcanzar una respuesta máxima, ¿no? Como ya mencionado, la dosis letal 50, de cierta manera, hay muchos términos que no voy a entrar ahora en concepto porque mayormente muchos de los términos también son de manera para cuestiones crónicas, ¿no? Pero cuando hablamos de índices de toxicidad son una medida cuantitativa de la toxicidad de una sustancia determinada, ¿no? Especialmente en animales de laboratorio. Por eso cuando hablamos a veces de dosis letal 50, dicen el 50% lo que mueren los ratones, ¿no? Pero también tenemos, cuando hablamos de dosis respuesta a nivel crónico, hablamos del NOAEL, que son los únicos dos parámetros que voy a nombrar ahora, que el NOAEL es el máximo nivel de dosis que no se observan efectos adversos, ¿no? Y el OAEL es el mínimo nivel de dosis en el que se observan efectos adversos, ¿no? Esto es en base a exposiciones repetidas, ¿no? Tenemos las dosis de referencia, que es un valor estimativo de una exposición diaria, ¿no? A la que la persona puede someterse durante la vida, donde no se ve efecto. Tenemos la ingesta diaria admisible también, porque es la cantidad de una sustancia que puede ser ingerida diariamente durante toda la vida sin que cause problemas de salud. Y también tenemos el CMP, que es la concentración máxima permisible, que es la concentración sobre todo en aire que puede ser inhalada durante la vida sin producir daño, ¿no? Entonces, también hay otros estimativos o hay otras guías como la YAR, muchos de ustedes las deben conocer. Vamos a profundizar un poco más sobre la YAR, sobre el sistema globalmente armonizado cuando hablemos de plaguicidas, ¿no? Pero bueno, hay muchos tóxicos que están clasificados, ¿no? Por la YAR, que la YAR es la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, y lo que hace es que clasifica las sustancias para mostrar si son o no son, o probablemente son, en base a los estudios, cancerígenos, ¿no? Grupo 1, cancerígeno para los humanos, grupo 2A, probablemente cancerígeno, 2B, posiblemente, el grupo 3, no clasificable, y el grupo 4, no carcinógeno, ¿no?
Y lo que le hablábamos del sistema globalmente armonizado, bueno, son los pictogramas que ahora, si ustedes ven un producto químico, el producto químico está obligado a tener uno de estos pictogramas. El sistema globalmente armonizado es a nivel mundial, ¿no? Por eso es global. Al país que ustedes vayan, por ejemplo, la lavandina, el hipoclorito de sodio va a tener el mismo pictograma en cualquier lugar. Y esto se hizo con ese fin, ¿no? De que sea un idioma entendible para todos cuando hablamos de sustancias químicas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de sustancias químicas en tema de etiquetas, es el sistema globalmente armonizado, pero cuando hablamos de camiones, ¿no? Cuando hablamos de accidentes químicos, derrames químicos, ahí hablamos de otra guía, que es la guía GRE, que es la guía de respuesta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de toxicidad también hay tres puntos distintos, ¿no? Tenemos la toxicidad o la intoxicación que podemos tener simplemente local por contacto, ¿no? La sistémica, que podemos no tener ninguna lesión externa o nada local, pero podemos tener una afectación sistémica, ¿no? O podemos tener la mixta. Y aquí pongo el claro ejemplo. Bueno, este es uno de mis pacientes en el local que puse la foto de una exposición a un producto cáustico, y este es otro de mis pacientes que claramente es una mordedura de víbora, no es un accidente ofídico, ¿no? Entonces en la mixta tenemos la lesión local, pero también tenemos la afectación sistémica. Entonces eso también varía. Todo va a depender de la toxicocinética y la toxicodinamia. Cada tóxico es muy distinto. Entonces el organismo va a responder en función a estos dos mecanismos. Bien, ¿qué más? No, va a ser importante, el tóxico, la concentración. Doy un claro ejemplo de la diferencia y la importancia de la concentración, que es el hipoclorito de sodio, como muchos lo conocen, la lavandina. La que usamos en las casas es menor del 10%. Nosotros vemos y dice 5%, 36 gramos litro, que eso es 3,6%. Entonces es un irritante. Pero en las empresas industriales, a veces necesitan concentraciones mayores, ¿no? Para poder eliminar o limpiar otras maquinarias que necesitan un producto de mayor concentración. Y es, por ejemplo, la lavandina a un mayor punto de concentración, y ahí ya lo hace cáustico. Entonces, también las propiedades físico-químicas, ¿cómo es el tóxico? ¿Es sólido, es líquido, es polvo? ¿No? La rapidez de la vía de absorción. Y ahora vamos a aprender, porque, por ejemplo, si lo inhalamos, está más cerca del cerebro, entonces la absorción, sin duda, también eso va a generar mayor efecto también, ¿no? Y la dosis, ¿no? Y otros factores individuales, como ser la edad, personas de mayor riesgo, niños, adultos ancianos y mujeres embarazadas, feto, ¿no? Y bueno, también la temperatura. ¿Por qué la temperatura? Porque los pacientes que son expuestos laborales, que van a ver que yo siempre menciono al trabajador, ¿no? Que está en el campo, por ejemplo, aplicando plaguicida, viene el calor intenso, se sacan la polera, o si no, obviamente por el mismo calor, transpiran, ¿no? Entonces muchas veces eso hace que los poros se dilaten y el producto pueda absorberse en una mayor cantidad. Y sin duda, al estar haciendo movimientos o ejercicios, no ejercicios, sino al estar haciendo un trabajo forzoso, la frecuencia respiratoria aumenta, ¿no? Entonces eso también genera una mayor exposición porque tenemos una mayor inhalación. Entonces esos son puntos que son importantes a tomar en cuenta también en los pacientes, ¿no? La presión atmosférica, el viento, la lluvia, etcétera. Y bueno, la toxicocinética, ¿no? La absorción, por dónde se absorbe el tóxico, distribución, por dónde se distribuye, por dónde se metaboliza y por dónde se elimina, ¿no? Bueno, obviamente que tenemos diferentes fases. La primera fase es oxidación, reducción, hidrólisis. La segunda fase es la conjugación, ¿no? Que esto ya después vamos a entrar más a detalle cuando hablemos de algunos tóxicos específicos. Bien, y la excreción lo mismo, sobre todo el riñón, que es de los tóxicos casi el número uno, como órgano excretor, ¿no? Y bueno, la forma fundamental de eliminar las sustancias tóxicas y su metabolito es a través de este maravilloso órgano que es el riñón. Después también vienen los pulmones, la vía biliar, pero también a través de los pelos, las uñas, las faneras, ¿no? El sudor, la saliva, etcétera. Y la toxicodinamia, en cierta manera, es el mecanismo de acción. Es el proceso de interacción de las sustancias químicas con el organismo y las reacciones subsiguientes que esto van a provocar, ¿no? Conocer el mecanismo de acción, ¿por qué es importante? Porque en base al mecanismo de acción, en base a la toxicocinética y toxicodinamia, nosotros vamos a
vamos a indicar un antídoto, vamos a indicar un tratamiento, ¿no? Porque no es nomás indicarle un medicamento si no va a revertir o no va a actuar en el mismo receptor donde está el tóxico, por ejemplo, ¿no? Por eso conocer el mecanismo de acción de los tóxicos tiene importancia para la clínica, porque nos va a permitir entender las manifestaciones clínicas, ¿no? Y eso nos va a ayudar en el diagnóstico, nos va a ayudar también en el test bioquímico, ¿no? En el test analítico toxicológico que vamos a pedir. También nos va a ayudar para ver si lo hacemos con si vale la pena pedir un laboratorio o no, ¿no? Y bueno, también sin duda para lo de los antídotos. Y las circunstancias en toxicología es extremadamente importante. Hay una gran diferencia entre la intencional y la no intencional. En la no intencional, mayormente error de dosis. Doy ejemplos que me ha pasado en la práctica clínica. Por ejemplo, que le tienen que poner una medicación, pero le ponen otra. Otro error de dosis. Otro error que a veces pasa es el error de la velocidad de infusión, ¿no? Me pasó hace poco con una paciente con morfina que le tenían que pasar en 24 horas, pero bueno, fue un error y se la pasaron en 4 horas, ¿no? Entonces eso es un error también de infusión, no intencional. El niño que está expuesto, que no mide el peligro, que ingiere, que se derrama, que se expone, ¿no? Expuesto a drogas también los niños. Ahora tenemos que hablar mucho del tema de la exposición de aire exterior, que, bueno, como saben, lo hemos vivido al tener ahora un aire tan contaminado, pero también tenemos que hablar del aire interior, ¿no? O sea, ¿qué es el aire interior? El tema de cómo está. Alguien fuma dentro de la casa, no fuma, encienden leña, cómo cocinan, que aunque no se crea es muy importante, ¿no? Por el tema sobre todo de los niños, ¿no? El material particulado, ¿no? El tema de las contaminaciones ambientales de aire están muy vinculadas a patologías respiratorias y cardíacas también, sobre todo la hipertensión, ¿no? Y ahí entra todo lo que es la exposición ambiental, ¿no? Nosotros estamos acá, bueno, el famoso tema del mercurio y los peces, ¿no? Esa es una exposición ambiental a la que nosotros estamos expuestos, pero no significa, un pez puede estar contaminado, es cierto, pero eso no significa que no hay que comerlo, ¿no? Riesgo-beneficio, hay que ingerir pescado, por ejemplo, ¿no? Por el tema del mercurio. No es que un pescado que tenga mercurio significa que nos va a producir un efecto neurológico o nos va a desencadenar la muerte. No es así. Bien, bueno, y también tenemos la intencional, sin duda, la intencional suicida. ¿Por qué es importante? Porque la intencional suicida nos habla de una dosis mayor, ¿no? El paciente quiere quitarse la vida y no va a ir a tomarse una tableta, sino vamos a hablar de una dosis alta. Ayer, justo a las 12 de la noche, 11:30 de la noche, un paciente de 71 años quería quitarse la vida y tomó ácido nítrico, ¿no? Entonces, y de paso se derramó en el cuerpo. Entonces, la dosis de un intencional suicida es lo que va a importar sin duda, ¿no? Intencional también drogas con fines de recreación. Vamos a tener un capítulo de drogas también que vamos a hablar, ¿no? Drogas con fin de recreación de consumo, ¿no? Y bueno, también intencional, las drogas como ser las drogas de sumisión química, que son las que se usan con fines delictivos, ¿no? Fines de robar, fines de violar, fines de hacer daño. Bueno, ¿y cómo vamos a llegar a un diagnóstico en una intoxicación? No, nos vamos a basar en 3 pilares, en la anamnesis, en la identificación de la gente, pero si a veces no tenemos eso, nos va a guiar el examen físico, ¿no? Entonces, el escenario. Llaman por el paciente, ¿no? Si ustedes llaman una vez al centro toxicológico o al toxicólogo, a la toxicóloga, tienen que tener claro de todo lo que ha pasado, ¿no? O sea, porque nosotros no lo vemos al paciente, son ustedes, entonces ustedes son nuestros ojos. Ustedes, al contarnos el cuadro clínico, ya nosotros vamos, o yo, por ejemplo, ya voy pensando qué tóxico puede estar involucrado, ¿no? Entonces, ver el escenario, cómo fue encontrado el paciente, dónde fue encontrado en vía pública, fue encontrado en su casa, fue encontrado en su cama, había blister vacíos, había un producto químico tirado, ¿no? Olía a algo. Muchas veces los de intencional suicida escriben a alguien y le dicen y se despiden, o también lo que hacen es dejar una carta de despedida, ¿no? La identificación de la gente. Bien, se encontró algo alrededor del paciente. ¿Qué es? Tiene un nombre, tiene foto, ¿no? Hay nombre del envase. O si no se sabe el nombre,
cuando nos dicen a nosotros para qué se usa, ¿no? También nos guían, por ejemplo, el limpiavidrio, bueno, yo puedo pensar en un alcohol isopropílico, ¿no? El sacazarro, bueno, es un ácido, ¿no? El limpiahornos es un ácido, es un cáustico. Entonces, también los usos nos ayudan. Y bueno, el examen físico, que eso va a ser lo que nos va a ayudar con un toxímetro. Entonces, la atención del paciente intoxicado requiere una evaluación adecuada, efectiva, ágil, sobre todo muy minuciosa, que a veces yo entiendo que es muy complejo cuando se está en emergencia, porque eh, hay muchos pacientes, entonces no se puede tener ese tiempo de ser tan minucioso con la historia, ¿no? Entonces, ¿qué tóxico? ¿Cuánto? ¿Cómo fue la circunstancia? ¿Dónde? ¿No? ¿Cuándo? Y sobre todo la latencia. ¿Hace cuánto fue encontrado? ¿Hace cuánto lo tomó? ¿No? Valoración del escenario, lo que les mencionaba, cómo fue encontrado, etcétera, blister, olor, lo mismo. Por ejemplo, época del año. Es importante también, ¿no? Bueno, sabemos por qué es importante. Porque, por ejemplo, ahora vienen vacaciones, entonces sabemos que en diciembre, principios de enero, los niños están en la casa, entonces las consultas toxicológicas por intoxicaciones en niños aumentan porque están en la casa, no están tocando todo, están jugando, etcétera, mayor riesgo de que les pasen cosas también, ¿no? La hora de la consulta es muy importante porque que no suene el teléfono 12 o que un niño le pase algo 2, 3 de la mañana es muy raro, mayormente son consultas por adultos, ¿no? Y también el día de la semana, sabiendo que mayormente los fines de semana tenemos mayor intoxicaciones, bueno, por drogas, ¿no? Por el tema de que el fin de semana no se trabaja, las personas están más dispersas, están más tranquilas, disfrutando, y bueno, pasa eso. Bueno, y como le dije también, ¿de dónde viene el paciente? ¿Es de zona rural? ¿Es de zona urbana? ¿No? ¿Por qué esto es importante? Bueno, si es de zona, porque nos ayuda también a pensar en el contexto de a qué puede estar expuesto el niño o la persona adulta, ¿no? Y bueno, como les mencionaba, el escenario. Ahora, otra cosa importante, la vía de exposición, ¿no? ¿Por dónde por dónde está expuesto el paciente? ¿Lo inhaló, lo ingirió, o por ahí lo inhaló y también lo ingirió, ¿no? O por ahí también se derramó, entonces tenemos la cutánea, tenemos la placentaria, porque por ahí también fue una mujer y está embarazada, ¿no? La leche materna, muchos de los tóxicos traspasan, ¿no? La placenta y también pasan por la leche materna y también el tema de parenteral, ¿no? Cuando el paciente se inyecta. ¿Qué nos puede orientar a un interrogatorio? Información del entorno, si la hay, si proviene de una zona con riesgo, ¿no? Por ejemplo, a ver, si hablamos de mercurio, hay zonas o hay ríos que sabemos que que pueden estar contaminados, entonces sabemos que si vienen de esas zonas hay que estar más atentos y hacer una historia clínica un poco más enfocado en eso, ¿no? Datos de transporte sanitario, los envases, el lugar, lo que mencionábamos, y antecedentes patológicos en la familia. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces dicen, no sé qué tomó. Bueno, entonces nosotros preguntamos, ¿y en su casa? ¿Hay alguien con quién vive? ¿No? Preguntamos con quién vive. Vive mi abuelo, vive bien. ¿Alguien toma medicación en su casa? Y me dice, sí, bueno, ¿qué medicación toma? Entonces te dan una lista y podemos relacionar capaz la ingesta mediante los fármacos que hay disponibles en caso que sean fármacos, ¿no? Antecedentes patológicos de la familia y eso por eso es importante. Y antecedentes laborales de los padres, sobre todo esto en el tema cuando hablamos de los niños, ¿no? Porque ahí también yo siempre pregunto, siempre toda consulta pediátrica, pregunto a qué se dedica el papá y a qué se dedica la mamá, ¿no? Y no es por chismosa ni nada, sino porque yo tengo que indagar el trabajo, debido a que me interesa saber si el niño está expuesto a un producto químico, ¿no? Hace poco tuve una paciente, ¿no? Que el papá policía y le llevaron un limpia piso. Bien, le llevaron un limpiapiso y lo que hicieron fue ponérselo en unas botellas de Gatorade y lo puso en el auto para llevar a la casa, para limpiar en la casa, ¿no? ¿Y qué pasó? La niña pensó que era un Gatorade, ¡fla! Se lo tomó y era amonio cuaternario, ¿no? Entonces, por eso igual, y esto que no tiene nada que ver con el trabajo del padre, ¿no? Pero a veces pasan el tema de los trasvasados. Pero ¿qué tiene que ver con el trabajo del padre? Por ejemplo, papás que trabajan en plaguicidas,
¿no? Papás que trabajan en industrias, ¿no? Porque los de plaguicidas muchas veces llegan a la casa, no se bañan, abrazan a los niños o lavan la ropa del padre que estuvo todo el día con el producto químico contaminado, lavan la ropa del niño todos juntos. Entonces, bueno, esos son tips importantes porque eso también puede hipersensibilizar a un niño. Entonces, por eso el trabajo siempre va a ser importante. Que fundan plomo, que fundan batería y el niño esté ahí jugando alrededor y que inhale el plomo o que inhale otro tipo de hidrocarburos, por ejemplo, dioxinas, etcétera. Eso también, ¿no? Nos habla de intoxicaciones graves, sobre todo en los niños, el tema de metal. ¿Qué pasa cuando hay escasa fiabilidad? La anamnesis, ¿no? Por ejemplo, pacientes con una situación clínica que no permite interrogatorio, un paciente en coma, intubado, pacientes suicidas que no quieran colaborar, niños menores de edad escolar que no hablen y no puedan contar qué pasó, ¿no? Sumisión química, porque obviamente cuando sufrís una intoxicación por sumisión química no sabes qué te dieron, apareciste dormida en la calle, ¿no? O etcétera, entonces se desconoce. Muchas veces a veces refieren como pacientes expuestos a cuidadores, ¿no? Porque también no comentan, ¿no? Y bueno, los intoxicados accidentalmente por vapores y gases tóxicos de fugas industriales o domésticas. Hace poco tuvimos el caso que salió en la tele, no llamaron, pero dos personas que fueron encontradas muertas en un auto, ¿no? Entonces se pensó y se piensa hasta que se demuestre lo contrario que eso puede ser monóxido de carbono. ¿No? Entonces, bueno, la anamnesis, la vía de posición, la circunstancia, el tóxico involucrado, los factores individuales, los factores ambientales, siempre son importantes para tener y poder hacer una atención adecuada al paciente intoxicado. La atención del paciente intoxicado es un tema crítico, ¿no? En la medicina de emergencia que requiere atención inmediata y eficaz. Inmediata, ¿por qué? Porque mientras más antes lo vemos al paciente, lo atendemos mejor, debido a que si estamos en las primeras horas de la intoxicación, podemos realizar medidas para evitar que el tóxico circule, ¿no? En esta presentación lo que vamos a hacer es ver signos y síntomas comunes de la intoxicación, así como algunos tratamientos primarios. Bueno, entonces tenemos un paciente que ingresa con una intoxicación, ¿no? Entonces tenemos que hacer el diagnóstico. Ya hicimos el diagnóstico mediante la anamnesis, pero tenemos que hacer una exploración física para saber un TOC síndrome, ¿no? Y en base a eso, ver sobre las pruebas diagnósticas. Entonces, signos más síntomas, generamos un TOC síndrome, que es lo que hablamos en toxicología, ¿no? Y acá, por ejemplo, vamos a hablar de unos cuantos brevemente, que acá, por ejemplo, tengo algunas imágenes, ¿no? El anticolinérgico, por ejemplo, ¿no? Bueno, primero voy a hablar del colinérgico para que lo entendamos después el anticolinérgico, ¿no? El colinérgico, por ejemplo, está dado sobre todo por plaguicidas organofosforados y carbamatos, ¿no? Neostigmina, fisiostigmina, pero sobre todo es más común por intoxicaciones por plaguicidas organofosforados y carbamatos. ¿Y qué es lo que presenta el paciente? ¿No? Tenemos lo muscarínico y lo nicotínico. Lo nicotínico dura pocas horas, entonces si el paciente llega tarde no lo llegamos a ver, pero ¿qué es lo que presenta? ¿No? Sobre todo la miosis, ¿no? Es bien característico por una miosis, ¿no? El paciente tiene cialorrea, o sea, mucha baba, y sobre todo también rinorrea, broncorrea, estertores crepitantes a nivel pulmonar, y vómitos, diarrea, también se orina, o sea, incontinencia urinaria, incontinencia, o sea, continencia vesical, ¿no? Incontinencia de ambos lados, ¿no? Y también tiene fasciculaciones musculares, por eso vemos acá como que está temblando, ¿no? Porque es ese movimiento involuntario de los músculos, en casos graves, convulsiones, ¿no? Eso también. O sea, en otras palabras, el colinérgico, cuando hablamos, lo digo así como en palabras básicas, el paciente se chorrea, se vomita, se orina, también defeca, ¿no? Y el pulmón está lleno de líquido, ¿no? Entonces, ese es el síndrome colinérgico y por eso necesitamos atropina como antídoto de solo estos plaguicidas, que ya cuando hablemos de plaguicidas vamos a entrar más en detalle, ¿no? Entonces, este es el colinérgico. ¿Y qué necesito? Generar un efecto contrario. ¿Y cómo lo hacemos? Con la atropina, ¿no? Pero si nos pasamos a atropina, también podemos tener un síndrome anticolinérgico, ¿no? El síndrome anticolinérgico también está dado por la atropina, la escopolamina, algunos antihistamínicos de primera generación, ¿no? Y antidepresivos tricíclicos. Y bueno, Datura stramonium, ¿no? Que es una planta
es que como es el floripón, ¿no? Que es una planta que la usan con fines de recreación, ¿no? Es una planta con una flor alucinógena. ¿Qué es lo que se tiene? Sobre todo, la midriasis, vieron re diferente al otro. La midriasis, y al tener una midriasis, obviamente el paciente no ve, tiene una visión borrosa. Y lo que sí también acá es sobre todo ya es todo para arriba, ¿no? Taquicardia, hipertensión, irritabilidad, convulsiones, alucinaciones, coma, versus acá lo que tenemos es una hipotensión y bradicardia en el colinérgico, en el anticolinérgico es una hipertensión y una taquicardia, la midriasis, la visión borrosa, aparte se ponen muy colorados, rubicundos, ¿no? Y secos. Eso también nos caracteriza. Después tenemos el síndrome, sobre todo número 1, que nosotros vemos intoxicaciones, hipnótico sedar, ¿no? Eso está dado por las benzodiazepinas, también por el etanol, por el fenobarbital, por algunos antiarrítmicos, barbitúricos, ¿no? Sobre todo fármacos depresores. Y ahí que se llega a tener la somnolencia, ¿no? Ese como sueño, el paciente está como caminando borrachito, hasta algunos los refieren así, ¿no? La somnolencia, la bradilalia, como que la lengua pesada, no pueden hablar o si hablan no se le entiende, bradichiquia, ataxia, bradicardia, miosis, hipotensión solo en algunos tóxicos, no en todos, ¿no? Y bueno, la depresión respiratoria lo mismo, solo en algunos. Por ejemplo, en las benzodiazepinas no vemos depresión respiratoria versus sí vemos depresión respiratoria en una intoxicación por opiáceo. ¿No? Entonces va a depender de qué tóxico, pero si ustedes ven a un paciente que está con una somnolencia, no bradilálico, atáxico, y no saben qué es, síndrome hipnótico sedante, tóxico depresor, interrogado hasta que se averigüe qué fue. ¿No? Y también tenemos el serotoninérgico, que aquí lo que tenemos es fiebre, taquicardia, hipertensión, taquipnea, midriasis, mucha sudoración, la diaforesis, confusión, coma, convulsiones, etc. Y aquí tenemos el síndrome de opiáceo, ¿no? Que lo que tenemos es una miosis muy puntiforme, la depresión respiratoria y la depresión neurológica. Si el paciente tiene estas tres, esta triada, hay que pensar en un opiáceo hasta que se demuestre lo contrario, y ahí sí o sí vamos a necesitar que usar el antídoto, que es la naloxona del opiáceo. Y tenemos el toxíndrome simpático mimético. Bueno, que aquí también esto mayormente es dado por algún tipo de drogas, cocaína, anfetaminas, cafeína, el salbutamol también, se lo ve por salbutamol, sobre todo en los niños que a veces llegan a la casa, le dan un puff, le dan otro puff de nuevo, llega la ambulancia, le da otro puff, llega al hospital, le dan otro puff, entonces la intoxicación por salbutamol está ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene? Taquicardia, hipertensión, agitación, hipertermia, diaforesis, midriasis y convulsiones, ¿no? Que lo que de cierta manera se diferencia el simpático mimético, se va a diferenciar del serotoninérgico, es la rigidez muscular, ¿no? El serotoninérgico se caracteriza por una rigidez muscular, una hipertonía muy intensa, ¿no? Por más que a veces tienen rigidez de del cuello, o si no de mandíbula. Justo ayer acabo de atender una niña de 12 años que tuvo una reacción adversa por metoclopramida, estuvo tomando 2 días y empezó con dolor de cuello y después empezó con un cuello duro y la boca y la mandíbula dura. Y eso puede pasar, y es por efecto adverso, no siempre por intoxicación, ¿no? Entonces, ahí también tenemos el síndrome extrapiramidal. Tenemos un diagnóstico, bien, ya hicimos la anamnesis, hicimos la exploración física, pudimos definir un toxíndrome. Bueno, ahora vamos a hacer un tratamiento. ¿Qué le vamos a hacer al paciente? ¿No? En las intoxicaciones tenemos un amplio rango de alternativas terapéuticas. Primero, estabilizar al paciente. Segundo, ¿la intoxicación tiene antídoto? Esa es una pregunta. Y también hay que preguntarnos, ¿tiene antídoto, pero lo tenemos en Bolivia? Es la otra pregunta, ¿no? Bueno, si no tiene antídoto, tiene un tratamiento específico farmacológico. Y después, descontaminación. ¿Podemos descontaminar al paciente, evitar que el tóxico se absorba? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿No? Aumento de la eliminación. Bien, podemos dializar este tóxico porque hay tóxicos que son dializables, como otros tóxicos que no son dializables, ¿no? Podemos aumentar la eliminación de este paciente y, bueno, tratar los síntomas, que a veces, bueno, tiene náuseas, cuestión de seguridad, tratamiento sintomático, esperemos un poco que se le va a pasar. O a veces no es necesario ni siquiera intervenir, ¿no? Simplemente esperar. Entonces, bueno,
Entonces acá nos vamos a detener un poquito más sobre todo en lo que es descontaminación, que es donde más podemos hacer en este punto, porque después cuando hablemos de antídotos, ahora al final de la clase voy a mencionar algunos, pero vamos a profundizar de cada uno de ellos cuando hablemos de algunas intoxicaciones específicas, porque si no, no terminamos porque no nos da la hora. Bueno, podemos hacer descontaminación ocular, podemos hacer descontaminación cutánea en la piel. A nivel de descontaminación, ¿y por qué la pongo nasal y parenteral? Porque a nivel de estas dos no se puede hacer descontaminación. Una vez el paciente esté expuesto a nivel nasal o se administre algo parenteral que se inyecte, no hay cómo descontaminar. Bien, lo mismo pasa también a veces cuando les ponen gotitas en la boca, cuando hay error, sobre todo de dosis de medicación a uno de los niños, también es muy difícil porque una o dos gotitas ya en la lengua, en la vía oral, ya se absorbió, entonces rescatarlo es más complejo. Y tenemos la otra opción donde tenemos más opciones para hacer rescate y evitar la absorción, que es la digestiva. Entonces, si tenemos una exposición cutánea, obviamente lo que vamos a hacer es la descontaminación cutánea, descontaminación externa, ¿no? Básico, al paciente hay que bañarlo, ¿no? Bien, se derramó en todo el cuerpo, listo, vamos a la ducha, ¿no? En sí, todos los hospitales deberían de tener afuera una ducha en caso de que a veces pueden llegar pacientes expuestos a productos químicos o derrames químicos, etcétera. Entonces ahí necesita un lavado de por lo menos unos 15, 20 minutos siempre sin refregarse, porque al refregarse pueden lesionar la piel y el tóxico se va a absorber. Entonces lavado con agua, por lo menos unos 15 minutos, bien, y si es una exposición ocular, bueno, si están lejos de un hospital, si están lejos de un centro asistencial, que se le pueda administrar suero debajo del grifo, ¿no? No de manera fuerte para no lesionar, y unos 15 minutitos por lo menos, ¿no? Y obviamente va a depender del tiempo de exposición. Si es menos de una hora, sin duda, hay que hacer el lavado con suero fisiológico, o bueno, también hay algunos que refieren lavados con hexaflorine, lavado con dipoterine. Nosotros mayormente acá iniciamos con lavado con suero fisiológico y posteriormente, sí o sí, la consulta con oftalmología siempre, ¿no? Obviamente que cuando ya pasaron muchas horas de la exposición, ya un lavado también un poco complicado y más difícil, ¿no? Hay que hacer siempre irrigación inmediata, prolongada, con agua, ¿no? Alto flujo, pero baja presión para no lesionar, ¿no? Y puede usarse suero salino en abundancia, ¿no? Etcétera. Bueno, entonces, descontaminación digestiva. Cuando hablamos de contaminación digestiva, tenemos más opciones para hacer para el paciente. La descontaminación digestiva es parte del proceso de decisión terapéutica, pero esto es importante que no se olviden nunca. No siempre es parte del tratamiento. ¿Por qué lo digo? Porque siempre el paciente que ingresa a un hospital que se ingirió piensan que hay que ponerle sondas y hacerle lavado y aspirado gástrico. No, no es necesario, no siempre. Bien, entonces, ¿cuáles se pueden hacer y cuáles no? ¿No? Indicar cuál o cuáles medidas. Tenemos para vaciamiento gástrico, el aspirado gástrico y el lavado gástrico. Acá vemos que dice emesis provocada X, no está indicada. Hay pocos casos que nosotros podíamos indicar provocar el vómito, que puede ser que usted esté expuesto a una sustancia extremadamente grave como ser el paraquat y esté en el campo, a muchas horas de llegar a un hospital. Ahí sí. Pero después, no, nunca hay que provocar el vómito. Nunca hay que dar leche y tampoco aceite. Eso no ayuda, eso no mejora y en algunos casos puede empeorarlo. Bien, ¿por qué? ¿Por qué no el vómito? Porque imagínense un paciente, un niño, un adulto que haya ingerido un cáustico, ¿no? Ya tuvo su pasaje por nuestra vía. Imagínense hacerlo vomitar, el producto vuelve a salir, entonces podemos reexponer al paciente y aparte también generar, cuando es un producto, un solvente muy volátil, una gasolina, un diésel, un aguarrás, un tiner, etcétera, podemos generar que al paciente al hacerlo vomitar, de cierta manera puede llegar a tener una neumonitis química porque es un solvente, ¿no? Entonces, mejor nunca provocar el vómito, el aspirado y el lavado gástrico, ¿no? Le administramos la sonda, iniciamos con suero fisiológico el lavado hasta que salga líquido claro, ¿no? Y ahora, en caso de que el paciente haya ingerido algún solvente, repito, diésel, gasolina, aguarrás, tiner, etcétera, ahí solo podemos aspirar. Está contraindicado el lavado,
Y es más, solo podemos aspirar si el paciente se tomó más de 500 cc. O sea, más de medio litro, imagínense la cantidad. Es muy poco probable que un paciente llegue a tomar tanto, ¿no? Aparte, por el mismo sabor, por el mismo olor del producto, es muy complicado que llegue a tomar tanto. Entonces, en la mayoría de los casos no les hacemos ningún tipo de rescate porque es contraindicado. Ahora, tenemos otra medida, nuestro mejor amigo en toxicología, el carbón activado, ¿no? El carbón activado es un absorbente, lo que hace es que se une al tóxico, ¿no? Y se lo lleva, se lo junta y se lo lleva por la luz intestinal, entonces se elimina por las heces, ¿no? Hay algo importantísimo que siempre lo menciono cuando doy clase. No sirven las cápsulas, no sirven los comprimidos de carbón activado, por si acaso. No tienen eficacia o no hay eficacia demostrada. Lo hemos hablado con todos los centros toxicológicos de América Latina y ninguno lo recomendamos. Solo tiene que ser carbón activado en polvo. Bien. Y el vaciamiento intestinal, bueno, muchas veces acostumbran a dar catárticos para que el paciente elimine más rápido, eso es mentira, ¿no? Y el lavado intestinal total, que bueno, el lavado intestinal total es específicamente cuando tenemos pacientes que son body packer, ¿no? Que ingieren las drogas con el fin de transportarlas a otros países, ¿no? Entonces ahí sí hacemos un lavado intestinal total, pero bueno, esto ya es un poco más profundo, más complejo, entonces son en ciertos casos, ¿no? Pero ahí ahora me tomo mis minutos a hablar del carbón activado. Para los centros toxicológicos, o especialmente para mí, el carbón activado es un método de primera elección. O sea, usar aspirado al lavado gástrico versus carbón activado, yo siempre les voy a decir usar carbón activado. ¿Por qué? Porque la última evidencia científica refiere que el carbón activado es igual de eficaz que un aspirado y un lavado, ¿no? Y aparte, ¿qué es lo importante? El proceso menos doloroso también para el paciente, ¿no? Evitarlo pasar por medidas o maniobras que a veces son innecesarias. Imagínense poner una sonda a un niño de 4 o 5 añitos, ¿no? El dolor que va a sentir el niño. Entonces, eh, entonces, si es el carbón, ahora les voy a enseñar cómo lo preparamos, ¿no? Es fácil de usar, lo podemos usar en domicilio versus que un aspirado y un lavado gástrico no se puede hacer en domicilio. El carbón sí. Entonces, es importante siempre tenerlo. Ustedes como personal de salud tengan unas 2, 3 bolsitas en su auto siempre. Nunca está de más. Ha demostrado una gran eficacia como agente único en sobredosis sin vaciamiento gástrico previo y puede usarse en la mayoría de los casos, ¿no? Necesidad de estimación precisa del riesgo inminente de presión neurológica y convulsiones, porque tiene sus contraindicaciones, ¿no? Como ser que hacer cualquier tipo de rescate digestivo, lo podemos hacer siempre y cuando estemos en las 2 primeras horas. Aspirado y lavado gástrico, sobre todo en la primera hora, después la eficacia disminuye mucho, ¿no? Del aspirado y lavado, pero el carbón lo podemos usar hasta las 2 horas. Pasadas las 2 horas no tiene eficacia, no tiene indicación. Entonces, si pasaron las 2 horas, no la hagan. Ninguna, porque ninguna va a servir. El carbón activado no me sirve para todos los tóxicos. Por ejemplo, no me sirve para los metales, ¿no? No me sirven para los solventes. Por ejemplo, si el paciente tomó hierro, si el paciente tomó litio, ¿no? Que son comprimidos que se usan en psiquiatría, no me sirven porque no se adhieren al metal. Si el paciente tomó algún solvente, tampoco me sirve. El carbón activado tampoco me sirve con el alcohol porque es un solvente, ¿no? Entonces, específicamente en esos productos, y tampoco a un cáustico, no se adhiere al cáustico, no lo elimina. Entonces, mayormente en esos productos no funciona. ¿Y cuándo es que hay que usarlos? Sobre todo cuando estamos en las 2 primeras horas, cuando tiene un Glasgow mayor de 13, o sea que el paciente está consciente, ¿no? Porque ¿cuáles son los riesgos de que nosotros hagamos un rescate digestivo? Que esté un paciente todo dormido, somnoliento, ¿no? Que se broncoaspire y después haga una neumonitis química. Y sobre todo hay mucho riesgo de la neumonitis química con carbón en caso de que lo hagamos con un Glasgow disminuido. A no ser que tenga la vía aérea protegida, que el paciente esté intubado, ahí con gusto pueden hacerle todo. Y bueno, como les decía, este es el artículo, ¿no? Que hablaba sobre que el lavado gástrico realizado con carbón mostró igual eficacia que usar solo el carbón. Bien, entonces, siempre hasta las 2 horas, cuando tengamos un Glasgow mayor de 13, lo ideal es, usted puede sentarse y tomarlo bien. ¿Cuál es la dosis del carbón activado? 1 gramo kilo, ¿no? 1 gramo kilo, y eso lo que hacemos,
Si el paciente pesa 20 kilos, 30 kilos, son 30 gramos, y eso lo diluimos en suero glucosado, suero fisiológico, jugo de fruta, hasta que no tengan grumos, ¿no? Y de ahí le damos a tomar al paciente. Bueno, se le puede dar por sonda, se le puede dar por sonda. Eso también. Si ustedes le van a poner una sondita para hacer un aspirado en el lavado gástrico, o después el paciente no se quiere dejar y hay que ponerle la sonda porque no quiere tomar o porque no puede tomar, ¿no? Digo no puede porque pueden haber cosas, no quiera tomar o no pueda tomar, ¿no? Por ejemplo, a veces un paciente autista que obviamente no va a querer, ¿no? Etcétera. Bueno, ahí sí le pueden poner la sondita y ahí le pasan todo el carbón. Pero el carbón se deja. Una vez nosotros le administramos la sonda, clipeamos y quitamos la sonda. ¿Por qué digo esto? Porque yo cuando he ido a muchas clínicas he visto que le ponen el carbón y después lo están aspirando y lo están quitando y dejan la sonda abierta para eliminar el carbón. No, el carbón tiene que quedarse adentro, tiene que generar ahí, tiene que generar el efecto adentro, en el estómago, ¿no? Porque si lo saco, ¿a dónde se va a absorber? Nada. No hay que hacer lavado con carbón, no, le administramos el carbón y ahí que se quede. Eso después sí hay que controlar que se elimine mediante las heces, ¿no? Si el paciente no defeca en las 24 horas después de haber tomado el carbón, hay que ayudarlo con un catártico. Bueno, y el tratamiento. Mucho va a depender a qué tipo de intoxicaciones nos enfrentamos, ¿no? El sostén de funciones vitales primordial, antídoto, lo que hablamos, la descontaminación que ya la hablamos y el tratamiento de los síntomas y las complicaciones. Siempre primero tratar al paciente, siempre y después al tóxico, ¿no? Acá no va a cambiar el ABC, que ya muchos lo deben conocer, ¿no? Bueno, y hay que reconocer si es una urgencia, la evaluación inicial, el soporte vital, el diagnóstico clínico y evaluación de los toxíndromes, la descontaminación, necesita un soporte intensivo y manejo de complicaciones, etcétera, ¿no? Y el ABC, D, que no voy a entrar mucho en detalle, que ya muchos de ustedes deben de conocer, lo que es el tema viaria permeable, ver la respiración, ¿no? Que el paciente respira, no respira, ver el tema de la circulación. El tema de la respiración, sobre todo cuando hablamos de opiáceo, es muy importante, por la depresión respiratoria que se tiene, ¿no? Y en parte con una frecuencia respiratoria menor de dosis es criterio de antídoto. Entonces siempre hay que evaluar bien el tema del ABC, ¿no? La circulación, ver el pulso del paciente, también ver el color del paciente, el paciente está cianótico, tendrá una metemoglobinemia, ¿no? Etcétera, y el estado mental, importantísimo en toxicología, ¿no? ¿Cuánto es el glasgo? Los antídotos, bueno, sustancias o medicamentos que sirven. Los antídotos son las sustancias o medicamentos que sirven para neutralizar o contrarrestar los efectos de un veneno o un agente tóxico. Eso es un antídoto, ¿no? Y también tenemos el antiveneno, que el antiveneno es para contrarrestar la toxina de un agente, de un animal, ¿no? Por ejemplo, el suero antiofídico, el suero antiescorpiónico, el suero antilatrodectus, ¿no? Etcétera. Pero para el antídoto, por ejemplo, opiáceo, naloxona, benzodiazepinas, flumacenil, en toxicología cada vez la usamos menos la flumacenil, en paracetamol la N-acetilcisteína, en órganos fosforados atropina, en algunos lados ustedes van a ver que pueden usar prolidoxima, nosotros no la usamos porque con atropina nos va más que bien, betabloqueantes, glucagón, metanol y etilenglicol, etanol, hierro de ferroxamina, algunos cumarínicos o superwarfarínicos, vitamina K, heparina, protamina, etc. Y hay muchísimos tóxicos y en base a ellos también antídotos, ¿no? Entonces, bueno, la analítica, solo para mencionarla, porque estoy segura que con la doctora y con la química entraron o van a entrar mucho más a detalle con el tema de los laboratorios toxicológicos. Entonces, bueno, cuando hablamos de analítica, podemos tomar en sangre, en suero, plasma, en excreciones, como ser orina, heces, meconio, ¿no? Secreciones, fluido oral, sudor, leche materna, bilis y otros como ser pelo, humor vítreo, uñas, contenido gástrico, tejido, ¿no? ¿Qué vas a solicitar en toxicología? Bueno, hemograma, glicemia, creatinina es lo básico, que no nos puede faltar, ¿no? Hemograma, creatinina, urea, transaminasa, el estado de la coagulación, obviamente que no se pida todo, se va a pedir sobre todo en tóxicos que me pueden alterar la coagulación, como los accidentes opídicos, por ejemplo, ¿no? Gasometría arterial, coximetría, esto es cuando yo ya tengo que ver si es que estoy pensando en un monóxido, ¿no? Para pedir una carboximoglobina,
en el electrocardiograma casi siempre, ¿no? Hay que monitorizar, screening de drogas en orina, rayos X, test de embarazo, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos una clínica sugestiva de toxicidad grave, podemos hacer una solicitud de cribado de drogas, de cierta manera, con información clínica y también de los tóxicos sospechosos, ¿no? Existen protocolos de envío de muestras para sangre, orina, meconio, pelo, etcétera. Se puede hacer un cribado toxicológico básico o también amplio, ¿no? O si no, también la cuantificación de tóxicos clínicamente importante, ¿no? Y la toma de decisión a tiempo real, sin duda, no nos puede faltar. Para nosotros, importante, los cromatógrafos de gases, ¿no? El GSMS, acoplado a espectromatografía de masa, y la cromatografía líquida de alta resolución o HPLC, ¿no? Son sobre todo las máquinas que se usan y de mayor especificidad para los tóxicos, ¿no? Para poder hacer dosificación de ellos, ¿no? Y también nos acompañan lo que son los screening de drogas, ¿no? Los screening de multidrogas, que son un método de detección rápida, utilidad, orientación terapéutica, ¿no? Obviamente esto tiene que ser confirmado cuando tenemos con un positivo, con un espectrógrafo, con un espectrómetro, un cromatógrafo gaseoso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto es, como decimos, detección rápida, ¿no? Entonces, siempre hay que confirmar. ¿Y por qué más? Porque también pueden tener falsos positivos, ¿no? Entonces, por eso. ¿Qué fármacos se detectan en algunos privados ampliados? Por ejemplo, los antidepresivos, antipsicóticos, opiáceos, catinonas, AINES, antihistamínicos, ¿no? Así que bueno, siempre va a depender de qué tipo de intoxicación es para que nosotros podamos dirigir el tratamiento, podamos dirigir qué es lo que se va a pedir, porque no es que vamos a pedir todos los laboratorios en todas las intoxicaciones, sino que es en base a lo que vayamos a encontrar. Bien, así que bueno, a tiempo. Les agradezco, quedo atenta si hay preguntas y si no, nos vemos el próximo viernes en la siguiente clase. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A los participantes, si desean realizar preguntas, por favor, pueden utilizar el micrófono o hacer uso del chat. Doctora, le agradezco por la ponencia del día de hoy. Al parecer no tenemos preguntas. Seríamos hasta la próxima clase ya con la segunda parte de este módulo. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Gracias a todos, que tengan buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches.